Doc, ¿podemos dar inicio a la charla? Bueno, cómo no. Muchas gracias. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de la Provincia de Entre Ríos que me invitó para dar esta charla. Es un gran gusto para mí, sobre todo porque es una provincia que quiero mucho. Mi madre es entrerriana, bueno, era, ¿no? Así que estoy muy contento de poder dar una charla para todos los colegas de Entre Ríos. Vamos a hablar de una enfermedad muy común en los gatos y que además realmente, sorprendentemente, han aumentado mucho los casos durante la pandemia y la cuarentena que hemos sufrido, que estamos sufriendo todavía, porque como vamos a ver, los gatos también se afectan psicológicamente por esta circunstancia. También vamos a vamos a tratar de mostrar algunos datos que van a romper muchos mitos urbanos e inclusive veterinarios con respecto a esta enfermedad. Esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo y ha ido variando mucho los conceptos y los conocimientos sobre la misma, desde los primeros casos que veíamos, en mi caso, hace más o menos 40 años, ¿no? Bien, la epidemiología, simplemente vamos a decir que, bueno, como se ve acá, ya esta enfermedad tiene más de 90 años de haber sido descripta. O sea, todo lo que es las vías urinarias del gato, las obstrucciones, eso ya ocurría hace casi 100 años atrás. O sea que no es nada nuevo, lo que pasa es que han aumentado la incidencia con el tiempo. Hay una tasa de incidencia anual de entre 0,5 y 1% de la población felina, o sea que más o menos un gato cada 200 puede presentar esta enfermedad. La tasa de morbilidad, o sea, los enfermos, es alrededor del 5%, o sea, el 5% de los pacientes que van a un consultorio van a tener problemas de las vías urinarias. Y muchos de estos gatos van a tener una recurrencia dentro de los 12 meses, aunque algunos solo la van a sufrir una sola vez en su vida. En los machos, además, tenemos una complicación, diríamos, al margen de la enfermedad en sí misma, que es la posibilidad de obstrucción, y que se da en un 50% aproximadamente de los casos. O sea, no todos los machos se obstruyen, que tienen cistitis, pero bueno, la mitad sí. Y bueno, y de esa mitad también la mitad puede reincidir, ¿no es cierto? Esta es una enfermedad típica de los gatos de edad adulta. O sea, entre 2 y 8 años de edad, o 10 serían los valores más o menos en que más se da esta enfermedad. Bueno, estamos hablando en general de todas las patologías del tracto urinario inferior, pero vamos a hablar específicamente de la cistitis intersticial. El cuadro clínico se va a dar fundamentalmente por polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia de emisión de orina, disuria, que es dolor. Generalmente al orinar los gatos pueden vocalizar y además si se palpa están muy doloridos. Es una de las enfermedades que más dolor produce en el gato. Tengan en cuenta que los gatos de por sí esconden todo lo que es el dolor, pero en este caso, en esta enfermedad, es tan fuerte que no lo pueden esconder.
También vamos a encontrar hematuria, o sea, sangre en la orina, y muchos gatos que viven, por supuesto, adentro de las casas o departamentos, van a presentar lo que se llama periuria o micción ectópica, o sea, lo que está haciendo este gatito del dibujito, que es orinar en distintos lugares de la casa. Que eso está dado más que nada por la urgencia de micción que presentan estos gatos, ¿no es cierto? O sea, como que pierden la capacidad de orinar en su bandeja sanitaria. Eso es durante la enfermedad. Obviamente, una vez que pase la enfermedad, van a volver a usar la bandeja, ¿no? Bien, ¿cuáles son las etiologías generales de las enfermedades del tracto urinario inferior? En estos gatos de edad media, o sea, entre los 2 y los 10 años de edad. Todos van a tener el mismo síndrome clínico porque es la forma de expresarse de la vejiga. O sea, la vejiga urinaria tiene esta forma de expresarse. Entonces, en todas las patologías que van a poder producir este síndrome, ¿se acuerdan que antes se lo llamaba el FUS, que era el síndrome urinario felino? Entonces todas las patologías van a dar el mismo síndrome con la misma signología clínica. Vamos a hablar vamos a tener urolitos que están entre el 10 y el 15%. Estamos hablando de todos los casos de enfermedades del tracto urinario inferior. O sea, los urolitos van del 10 al 15%. Como ven, no es muy común que el gato tenga urolitos, es más bien raro, o sea, no hay que achacarle a todos los problemas urinarios que la culpa la tienen los urolitos, porque no es así. Es más, se ven pocas veces urolitos en los gatos, porque, como les digo, de cada 100 gatos que tienen problemas urinarios, solo 10 o 15, como mucho, tendrían urolitos. Las infecciones son todavía menos frecuentes, o sea, están en el orden del 1 al 3%, siempre hablando de los gatos de esta edad, ¿no es cierto? Después vamos a ver que cambia cuando los gatos son de más edad o más viejitos. Por lo cual también acá tenemos ya un dato muy importante que nos va a servir para el manejo de estos gatos. O sea, las cistitis de los gatos de joven a adulto no son infecciosas. Pónganlo, eso ya es el primer concepto que hay que tener importante para no darle antibióticos. Todo el mundo lo primero que hace es darle un antibiótico y no corresponde porque no son cistitis infecciosas. Bueno, después vamos a tener un pequeño porcentaje de neoplasias. Por supuesto, esto va a aumentar igual que las infecciones si el gato es más viejo, más de 10 años. Y después tenemos una serie de alteraciones anatómicas, parasitarias, de conducta, etcétera, que son también una muy pequeña proporción. Bueno, y en realidad la mayoría de las patologías de estos gatos se llamó cistitis idiopática o también cistitis intersticial. Las cosas cambian cuando el gato pasa de los 10 años, más o menos aproximadamente, ¿no? Donde las infecciones sí aumentan mucho, las neoplasias también aumentan mucho, los urolitos quedan más o menos igual, no hay cambios, porque eso ya viene digamos, la formación de urolitos es un trastorno en la cual el gato tiene una predisposición especial, o sea que va a ser lo mismo la edad que tenga, no interesa. Sin embargo, la presencia de infecciones y de neoplasias, por supuesto, va a aumentar con los años. Y la cistitis intersticial o idiopática va a bajar, porque por supuesto las otras patologías van a aumentar, como vemos acá. Así que bueno, es muy distinto, otro concepto, muy distinto tener una cistitis en un gato de 5 o 6 años
que tener una cistitis en un gato de 14 años. Ahí ya tenemos dos mundos totalmente diferentes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la cistitis intersticial, o sea que van a ser gatos de hasta 8, 9, 10 años. ¿Cuándo se empezó a hablar de cistitis intersticial? No es nuevo, no es tan nuevo. Fíjense que en el año 1990 ya se nombró o se equiparó en principio esta enfermedad con una enfermedad de los humanos que es la cistitis intersticial humana. En ese momento un veterinario se llamaba Clasper en Estados Unidos hizo la correlación donde decía, bueno, esta cistitis que tienen los gatos da, o más o menos se presenta igual que la de los humanos. Que en la cistitis humana, esa, la intersticial humana, era una enfermedad, sigue siendo, por supuesto, una enfermedad psicosomática, o sea, producida por situaciones de estrés que las personas que lo sufren es que no pueden manejar esas situaciones de estrés. Y entonces empezaron a ver qué pasaba en el gato. Luego de eso, Tony Buffington y Cheu y Di Bartola, que son tres veterinarios de Estados Unidos también, que han hecho muchísimo trabajo con estas enfermedades, empezaron a investigar y a trabajar un poquito con estos temas. Ya en el año 96 presentaban en las clínicas veterinarias de Norteamérica, que son unos libritos muy interesantes, presentaban ya esta enfermedad y daban las primeras investigaciones que ellos estaban haciendo. Y bueno, y ahí veían que estos gatos que presentaban la cistitis, esta cistitis que no era infecciosa, no tenía cálculos, era una cosa más bien diferente de todo lo que pasaba, eran gatos que tenían una respuesta o una mayor liberación de norepinefrina ante situaciones de estrés. Y acá vemos este gráfico donde tenemos los gatos sanos, que es la línea de abajo, con más como fucsia, y los gatos enfermos, que es la línea de arriba punteada, que era como una respuesta mayor de norepinefrina. Esta respuesta de norepinefrina producía a través de varios intermediarios bioquímicos, aumentaba la permeabilidad epitelial de la vejiga, producía dolor, inflamación en la vejiga y bueno, desarrollaban la cistitis. Para entender un poquito más, sin entrar mucho en detalle, porque esto ya sería muy complicado, tenemos que hay gatos que son sensibles o con una percepción especial a su entorno, digamos. Entonces, que más un ambiente aburrido o estresante o sin estímulos normales para gatos, digamos, ¿no? Producía que había factores de liberación de la corticotrofina, aumentaba el sistema simpático y además había otra cosa, que las adrenales en estos gatos eran pequeñas y no tenían una buena formación de cortisol, que es el que frenaría el sistema simpático. Entonces había una, digamos, esta función de feedback negativo no se estaba produciendo y entonces los gatos aumentaban mucho la norepinefrina, con lo cual aumentaba el óxido nitroso y eso, que es un mediador, producía inflamación y dolor en la vejiga y eso terminaba en una cistitis. O sea que acá vemos cómo empezando de un gato con cistitis se llegaba a tener una cistitis, un gato, digamos, sensible. Además, algunos gatos podían tener dentro de ese contexto un
problema de obstrucción. Sí, pero no, Acá lo eso que es la estamos noticia. viendo en este cerebro es la localización del locus coeruleus, que es el que maneja más o menos todo este tipo de la descarga de la norepinefrina y todo lo demás. Bueno, muy simple, tratamos de que esto, digamos, sea más que nada el concepto de lo que está pasando en estos gatos. Además se vio que no solamente ocurría esto en los gatos que eran sensibles al estrés, sino que también podían aparecer otras cosas, otras enfermedades, otros síndromes. Por ejemplo, síndrome de ansiedad por separación, obesidad. Era al principio, cuando nosotros veíamos hace muchos años estos gatos, nos llamaba la atención que eran casi todos gatos gordos, obesos. O sea, no todos, pero había un gran porcentaje. Y eso, en un principio se dijo, o se decía, bueno, la obesidad es un factor predisponente para esta enfermedad. Pero después lo que vieron Buffington y toda esta gente que estudiaba bien a fondo este cuadro, es que no, que la obesidad también es un signo de la ansiedad o del estrés. O sea, que ahora lo que se entiende es que ambas cosas, tanto la cistitis como la obesidad, son producto de la ansiedad y el estrés. Entonces, son cosas que van más o menos paralelas. Y bueno, ellos lo llamaron el síndrome de Pandora, por ahí lo van a leer en alguna bibliografía, lo que significa que, bueno, una vez que los gatos, que tenemos un gato sensible a la ansiedad o al estrés crónico también, empezarían a aparecer, como en la caja de Pandora, hay un montón de patologías que van a ir afectando a estos gatos. Así que bueno, ese es un poco el concepto. Ahora, ¿qué produce estrés a los gatos? Bueno, obviamente muchas veces cuando uno le explica esto a la gente, dice cómo van a tener estrés si no están todo el día como un almohadón durmiendo, y como parecería que los gatos son los tipos más tranquilos del mundo. Y bueno, no es así, porque obviamente los gatos, aunque estén domesticados, tienen todavía un montón de comportamientos que son, digamos, naturales en la especie, y que muchas veces no pueden desarrollar estando en una casa o en un departamento. Y además que, digamos, ellos dentro de su comportamiento tienen cuestiones muy importantes y específicas, como por ejemplo cuidar su territorio. O sea, los gatos cuidan mucho su territorio, que es el lugar donde viven, por la sencilla razón de que, como pasaría con cualquiera de nosotros también, es que el territorio donde está el gato es el que ellos, digamos, mentalmente entienden que es el lugar donde adquieren su comida. Entonces tienen que cuidar su territorio para poder seguir manteniendo su fuente de alimentos, ¿no? Obviamente que el gato no entiende que, bueno, si nosotros le damos de comer, eso no sería un problema. Pero eso ya es un comportamiento atávico, o sea, y entonces los gatos, frente a un intruso a su territorio, ya reaccionan de una forma diferente, ¿no? Inclusive, esto ocurre si el gato puede ver por una ventana otros gatos que están del lado de afuera, pero bueno, para él están, digamos, son individuos que están invadiendo su territorio, ¿no? Esto, por supuesto, es un dato muy importante. También el cambio de territorio, o sea, sacarlos de un lugar y llevarlos a otro como una mudanza, es
una situación muy estresante para los gatos. Y bueno, hay infinidad de cosas que pueden ser, tanto en la parte ambiental como en la parte de manejo. Los cambios de dieta, si se hacen bruscamente, producen un estrés. En gatos que están muy apegados a su propietario, la ausencia del propietario también puede ser importante. Bueno, y reforma, cuando aparece gente extraña en la casa, ya sea en forma, por ejemplo, alguien que viene a arreglar algo, un plomero, electricista, pintores. Bueno, todas esas cosas son terribles, son los peores enemigos de los gatos, todas esas situaciones. Ni hablar, siempre hago este viejo chiste, que ni hablar cuando viene de visita la suegra, ¿no? Los gatos se ponen locos y hoy justamente tuve un caso. Ojo que no dije de quién era la suegra, ¿no? O sea, puede tomarlo de un lado o del otro. Y hoy nos tocó un caso, justo hoy vino una gata con una cistitis también, y le pregunté, esta gata vivía con una chica joven, su propietaria, y vivían las dos solamente. Hoy viene la gata con cistitis y le digo, bueno, pero pasó algo raro en la casa, hubo algún cambio en los últimos días, las últimas semanas, me dice, bueno, sí, vino a vivir mi mamá a mi casa, porque es una chica que vivía en una provincia, se vino a Buenos Aires, bueno, y ahora vino la madre. Bueno, me dice, pero la gata era de mi mamá. Me dice, sí, pero tu gata ya estaba habituada a otra situación. De repente le vino la madre y bueno, la gata hizo una cistitis. O sea que siempre cuando nosotros tengamos un gato con cistitis, lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué pasó. Y lo primero que va a decir la gente, no pasó nada, porque para la mayoría los cambios que pudo haber habido no son importantes, pero sí lo son para los gatos. Entonces, se ha visto que estos cambios, por ejemplo, el impedimento de llegar al alimento, a la bebida, al descanso o al uso de la bandeja sanitaria, son fundamentales factores para desencadenar una cistitis intersticial. Y por supuesto la mudanza, que es un cambio de territorio, mucho más todavía. Con respecto al uso de la bandeja sanitaria, otra situación. Les cuento esto para que vean cómo son los gatos y cómo es la gente que a veces, digamos, no tiene en cuenta estas cosas. Hace una semana más o menos viene otro gatito con una cistitis. Ya había pasado la parte, digamos, de cistitis, pero había tenido un cuadro de cistitis y ahora todavía estaba con cierta dificultad para orinar. Y bueno, y le pregunto, bueno, si hubo cambios o no hubo cambios. No, todo igual, qué sé yo. Le digo, ¿y la bandeja sanitaria está en un lugar tranquilo, seguro, qué sé yo? Sí, me dice, está en el balcón. Digo, ¿cómo en el balcón? ¿Cómo va a estar la bandeja sanitaria en el balcón? Y sí, porque tengo un departamento chiquito y entonces la bandeja la pongo en el balcón. Digo, pero el balcón ahora en invierno acá no puede estar con la ventana abierta las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo hace el gato? Ah, no, me dice, él me pide cuando quiere salir. Así que, bueno, digo, no, mira, no es así la cosa. Los gatos tienen que tener acceso a su bandeja sanitaria las 24 horas del día. O sea, no puede ser que el gato a las 3 de la mañana, si quiere ir a usar la bandeja, te tenga que ir y despertar. O sea, no es lógico, ¿no? Así que, bueno, como les digo, hay muchas situaciones donde la gente no maneja bien esto y, bueno, terminan los gatos teniendo el problema. Bien, hay un segundo cuadro clínico que sería la obstrucción. La obstrucción uretral produce, por supuesto, anuria y eso va a determinar una insuficiencia renal aguda. Por supuesto, con toda una sintomatología
aguda de anorexia, deshidratación, vómitos, hipotermia, si aumenta mucho. Bueno, estos gatos normalmente no pueden estar más de 48 horas sin orinar, porque mueren. Entonces hay que tener en cuenta que es una situación grave y que hay que resolverla en forma urgente. Bueno, o sea, vamos a hablar un poquito más adelante de la obstrucción, así que lo vemos más adelante esto. Bueno, con respecto a la cistitis intersticial, lo que podemos decir es que es una cistitis de tipo psiconeurogénica, es estéril y es autolimitante en alrededor de 3 a 7 días, una semana. También es una patología donde puede haber pérdida de sangre, hemorragias, y los signos clínicos son los mismos que dijimos para todas las enfermedades del tracto urinario inferior. Bueno, Buffington sigue diciendo que el estrés es muy significativo en el desarrollo de todos los gatos con cistitis intersticial. Con respecto a las alteraciones microscópicas, tenemos, si se pudiera usar un endoscopio para ver la vejiga, la mucosa, se verían petequias, los vasos sanguíneos, como se ven acá. O sea, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente los endoscopios para ver vejiga de gatos son muy escasos porque son muy finitos y prácticamente, o sea, hay muy pocos en el mundo. O sea, más que nada se usan para investigación. También se ha visto estudiando la parte de histopatológica que hay un aumento de los mastocitos, hay una disminución de los glucosaminoglicanos, un aumento de la permeabilidad de esa mucosa y un aumento de la sustancia P, que es un mediador neurológico, digamos, ¿no? O sea, que se transmite a través del sistema nervioso en la pared de la vejiga. Esto es interesante tenerlo en cuenta, por eso está como así en letras distintas, para que lo recordemos más adelante. Bien, ¿cómo llegamos al diagnóstico de esta enfermedad? No hay una prueba para hacer el diagnóstico, o sea que, como muchas cosas en el gato, es un diagnóstico de exclusión. O sea, tenemos que excluir que tengamos urolitos, que tengamos infecciones, que tengamos neoplasias, que tengamos parásitos, o que sea un problema neurológico o de comportamiento. Por lo tanto, todo gato con signos de enfermedad del tracto urinario inferior, vamos a tener que hacer un análisis de orina completo, más un cultivo, y las imágenes correspondientes como radiografías, ecografías, bueno, y eventualmente endoscopías, que ya les digo, es muy difícil de poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer cuando llega el gato a la consulta es palpar la vejiga. La vejiga es fundamental palparla para saber en qué situación está, ¿no? Y vamos a tener entonces dos posibles situaciones. Una, que la esté chiquita, que esté pequeña, lo que quiere decir que el gato está orinando, o sea, y probablemente esté orinando, bueno, está orinando muy seguido, como dijimos antes, muchas veces, pero pequeña cantidad por vez, pero lo importante es que la vejiga, al estar chica, se está vaciando, ¿no? Entonces ahí solo lo que tenemos es una situación de cistitis. Diferente es la situación si nosotros al palpar tocamos una vejiga llena y dura y dolorosa, muy dolorosa, como les dije antes. O sea, una vejiga llena, dura, puede tener el tamaño de una mandarina o de una naranja chica, y una consistencia dura porque está repleta de orina. Eso quiere decir que tenemos una obstrucción. Entonces ahí vamos a tener que hacer la maniobra de desobstrucción.
Una vez que hicimos esas maniobras, vamos a ir al tratamiento urológico, igual que si está pequeña o vacía, vamos directamente al tratamiento urológico. Bueno, todo lo demás que está acá en el medio, que sería el análisis de orina, de sangre, eventualmente, bueno, las imágenes, inclusive un electrocardiograma, también podría ser necesario para evaluar un poco cómo es el medio interno de este gato. Bien, entonces, si vamos a hacer para llegar a un diagnóstico, tendríamos que hacer, bueno, por lo menos un análisis de orina completa, ver la densidad, porque muchas veces la gente confunde la situación, ¿no? Y hay, por ejemplo, una enfermedad poliúrica, el gato está orinando mucho más de lo normal, y eso se logra con densidades bajas de orina. En el gato menos de 1030, o sea, menos de 1030 ya es poliúrico. Entonces, el gato que tenga una cistitis intersticial tiene que tener una densidad alta, más arriba de 1030, 1035 o más arriba, ¿no es cierto? Ahí sí sería un gato con una cistitis. Es importante ver la parte del sedimento para ver si hay glóbulos blancos, si hay bacterias, y eventualmente hacer un cultivo. Como dijimos, no es común, pero obviamente hay un 1, 2, 3% de gatos que pueden tener, entonces siempre es conveniente hacer el cultivo. Si nos da positivo, ahí sí usaríamos antibióticos, si no, no hay que usar antibióticos en esta patología. Bien, y después tendríamos las imágenes que pueden ser tanto radiografías como ecografías, las más comunes, y de las dos vamos a tener cosas útiles, ¿no? Y ahí, bueno, con la radiografía o la ecografía vamos a tener, bueno, la observación de urolitos, de neoplasia, de defectos anatómicos, o sea, vamos a ir descartando, por ejemplo, y tener más otros, eliminando diagnósticos diferenciales. Bueno, las radiografías son útiles, como les dije, porque nos pueden mostrar si hay o no urolitos. Este es un caso, por ejemplo, muy interesante, que fue un caso donde hubo una obstrucción por urolito, que es muy rara, Casi nunca hay obstrucciones por urolitos. Bueno, después también podemos hacer ecografías con aire, o sea, radiografía con aire o con opacos, y ver inclusive de esa forma el trayecto también de la uretra. Estos casos, por ejemplo, que se hace una uretrografía para ver si hay una constricción en algún lugar de la uretra. Eso nos puede ser útil para un gato que queda con una dificultad urinaria, o sea, que tiene dificultad para orinar. O sea, son distintas técnicas para encontrar el lugar donde puede estar la obstrucción. Bueno, las ecografías nos pueden dar si hay una alteración anatómica, si hay sedimentos, si hay urolitos, si hay neoplasias, o sea, todo lo que nos puede ir dando para ir haciendo diagnósticos diferenciales. Bien, y llegamos al tratamiento. El tratamiento, como ven, yo lo baso en 3 cosas, pero como verán, las columnas de cada cosa es diferente porque es diferente la importancia que tiene. Y como ven, la mayor importancia la tiene el manejo, hay una importancia mediana que sería la farmacoterapia y una mínima importancia que es la dieta. Entonces, y por otro lado, recuerden que el 85% de los gatos se curan solos de esta patología. Ojo, esto queda entre nosotros, ¿no? Pero
no es que tampoco no vamos a hacer nada, ¿no? Pero este tema de que ya se ha visto hace muchos años, es que esta es una enfermedad autolimitante, ha hecho que cualquier cosa que se le dé al gato funciona. Entonces viene un fulanito y dice, no, yo le doy agua de arroz y se curó, ¿no? Y otro le da Coca-Cola y se curó. Entonces, o sea, cualquier cosa es útil. Hasta que se hacen los estudios, digamos, un poquito más científicos, y ahí se descubre que muchas cosas de que se usaban anteriormente no servían para nada porque no cambiaban el curso de la enfermedad. Justamente con eso es que se ha visto que prácticamente creo que es la única enfermedad, yo hace poco lo puse en el Facebook, esta es la única enfermedad donde los corticoides no funcionan. O sea que todo el resto del mundo felino anda bien con corticoides, menos en la cistitis intersticial, porque la inflamación no es una inflamación normal de la vejiga, sino que es lo que se llama una inflamación neurogénica. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con un gato con una cistitis aguda? Está con una cistitis nada más, no está obstruido, solo tiene una cistitis. Entonces, el primer manejo que hay que hacer es usar analgésicos, tratar de diluir la orina, usar algunos dilatadores uretrales como preventivos, aunque ya vamos a ver que los que se vinieron usando hasta ahora no sirven. Eventualmente, si hay una obstrucción, hay que desobstruir, por supuesto. Y fundamentalmente hay que bajar el estrés de estos gatos. Y bueno, eventualmente también se pueden comenzar a usar algún tipo de ansiolíticos. A futuro podemos hacer cambios para este gato, como sería cambios ambientales y el uso de feromonas. O sea, bueno, las podemos poner ya desde el primer día, las feromonas, pero en este caso sería algo para más a largo plazo. O sea, la idea es que, o sea, el gato que ya presente la cistitis una vez en su vida, ya lo tenemos que catalogar como un gato que sufre por el estrés. Entonces, este gato probablemente pueda repetir o no este cuadro clínico, pero también puede aparecer otros cuadros clínicos relacionados con el estrés. Entonces ya es un gato que tenemos que tener bajo la lupa y ya empezar a manejarnos con ansiolíticos y con las feromonas que nos van a ayudar a que el gato tenga un ambiente más agradable. Por supuesto, también va a haber que hacer algún cambio de la dieta, que vamos a usar, como vamos a ver, una dieta en lo inmediato y otra dieta para el futuro. Bien, con respecto a las feromonas, tenemos la suerte de tener ahora en la Argentina un producto que la hace un laboratorio nacional, que es este que vemos acá, que combina las dos feromonas F3 y la F4. La F3 es la que sería para gatos individuales, o sea que viven solos, y la F4 para los gatos que hay más de un, o sea, para los ambientes que hay más de un gato. Eso sería, por suerte, como les decía, la tenemos aquí el producto en Argentina y no tenemos que andar trayéndolo de afuera como pasaba anteriormente. Bien, dijimos que teníamos que usar analgésicos. Los analgésicos que están indicados son el meloxicam y la buprenorfina. Lamentablemente no tenemos la buprenorfina en Argentina, así que esa no la podemos usar. Y el maropitán, el Cerenia, que es un antivomitivo, se usa como antivomitivo,
pero que también es un analgésico y además es un antagonista de la sustancia P. ¿Se acuerdan que les dije que había que estar atento al tema de la sustancia P? Por lo cual también lo estamos usando con buen resultado en estos casos de cistitis. Otra opción es usar la dipirona, que era un viejo analgésico que se dejó de usar un tiempo y ahora se retomó. La dipirona tiene una ventaja que es analgésico y antiespasmódico también, por lo cual también se puede utilizar. Otros productos son el CBD, que es el aceite de cannabis, y algún producto homeopático para los que les gusta la homeopatía, que sería la nemonina y el cantaris, que también dan buen resultado en la inflamación de la vejiga. Los glucosaminoglicanos están en una situación de que todavía no está definido del todo, pero se ha visto que en la vejiga se pierden cuando hay una cistitis de este tipo, y las funciones serían de que evitan la adherencia de microorganismos y cristales a la mucosa, limitan la permeabilidad, y se vio que disminuyen en la cistitis felina y humana. Se ha indicado algunos tratamientos como el pentosan con polisulfato, que tendría un efecto antiinflamatorio, trombolítico y protector de la mucosa, pero todavía no está, digamos, del todo confirmado por trabajos científicos, así que, bueno, hay como que hay buena respuesta, pero no tenemos una base científica para usarlo. De todos modos, como tampoco hacen mal, se pueden usar y ayudar en esta situación. Bien, otra de las cosas que hay que hacer es aumentar el volumen de orina. Fundamentalmente nosotros hacemos fluidoterapia subcutánea y intentamos que haya más agua con el alimento blandos o húmedos, o mojar el alimento, o estimular la toma de líquidos con líquidos palatables, o la leche, por ejemplo. Si al gato le gusta, viene muy bien. La idea es reducir la densidad urinaria para que se diluyan también todos los factores esos que inflaman la vejiga, ¿no? Bien, y después tenemos los relajantes musculares. Sabemos que la uretra tiene dos zonas, una de músculo liso y otra de músculo estriado. El músculo estriado es el último, el que está prácticamente en el pene del gato. Entonces, el tema es que todos los relajantes de músculo liso que se han indicado, que están en todos los libros, ¿no? La tamsulosin, la nisergolina, la terazocina, la prazosina también. Todos estos están todos indicados en todos los libros. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿dónde se producen las obstrucciones de estos gatos? En la uretra peniana, o sea, la uretra que está en el pene, ahí es donde, en la última parte de la uretra, es donde, como se va afinando la uretra, ahí se produce la obstrucción. Y entonces, siempre me cuestioné, digo, ¿para qué va a servir un relajante del músculo liso si ahí tenemos músculo estriado? Bueno, este año justamente salió un trabajo que la prazosina, que era el que más se usaba, no dio ningún resultado en estudios controlados científicamente. Así que, bueno, desde ahora ya pueden dejar de usar todo esto porque ya no sirven, se detectó que no sirven para nada. En este caso, ¿no? O sea, ojo que hay otras situaciones que se pueden usar, pero no en este caso. Y ahí, bueno, estaríamos más con los relajantes del músculo estriado, como el dantroleno, la sarsaparrilla, el diazepam, podría ser también. Bien. Y vamos a los alimentos. Los alimentos urinarios, en principio lo que tenemos que saber es que no están hechos para gatos con la cistitis
intersticial. O sea, los alimentos urinarios están hechos para manejar las urolitiasis, ¿no? Tanto de estruvita como, bueno, en algunos casos prevenir las de oxalato de calcio. Entonces, pero vimos que esas patologías de formación de cálculos son muy pocas en realidad con respecto a las patologías de las vías urinarias. Recuerdan que dijimos son del 10 al 15%. Entonces, ¿qué pasa? Estos alimentos están hechos para eso, no para controlar una cistitis intersticial. Tienen una mínima ventaja para estos alimentos, que es bajar un poco el magnesio, que sería uno de los que componen los tapones uretrales. Pero después básicamente no están hechos para la cistitis. Y además hay muchos veterinarios que como que se enamoran del urinari y se lo dan a sus pacientes para toda su vida. Lo cual es una barbaridad, no debe hacerse así, y menos cuando el gato llega a una edad ya geriátrica, ¿no? Por la acidosis que produce este alimento. Y además que trae una serie de problemas en general bastante largos, importantes, cuando se toma así en forma crónica. Por lo cual, bueno, tenemos que reducir el tiempo de los alimentos urinarios a no más de 6 meses. O sea, no puede ser que un gato esté 8 años comiendo un alimento urinario. A mí, yo veo muchas veces eso. Le pregunto, ¿qué come? Urinario. ¿Cómo? ¿Cuánto hace como urinario? Y hace 8 años. ¿Y por qué come urinario? No, porque una vez tuvo una cistitis hace 8 años y entonces el veterinario me dijo que le dé para siempre. No es así. El urinari es el único alimento que no debe ser usado para siempre. Casi todos los demás alimentos así específicos para patologías se pueden usar para siempre, menos el urinario. Ojo con eso. Bien, entonces, ¿en qué nos va a ayudar el alimento urinario para un caso de cistitis intersticial? Bueno, nos puede bajar un poco el riesgo de los tapones o de bajar un poco el magnesio, pero ya está visto que además con cualquier otro alimento es igual. Bien, y ya que estamos hablando de los tapones uretrales, tenemos que entender que no es lo mismo un tapón uretral que un urolito. Un tapón uretral es una estructura que tiene una matriz proteica de más del 50%, mientras que los urolitos son 95% minerales. Los minerales del tapón uretral son menos del 50%, eso es una fracción más pequeña. Y casi todos son estruvita, es muy poco en esta, digamos, estructuras. No varió el tema de la estruvita, que se mantiene igual desde hace 50 años. Sí variaron los cálculos, que pueden ser de estruvita o de oxalato, inclusive hay un momento, más o menos ahora están equiparados, o puede haber un poco más de oxalato que de estruvita. Pero en el caso de los tapones uretrales, siempre fue la estruvita, y la estruvita es lo que ayuda a que endurezca un poco más el tapón, que es esa formación de tipo proteica, ¿no? Bien, como vemos acá, aparecen en el pene, fíjense, acá lo vemos en una bandeja, acá la foto me manda el doctor Olcina de Misiones, me dice, mira, con lo que vos siempre andás diciendo, te saqué una foto de un tapón saliendo de la punta del pene. Bien, ok. Bueno, entonces,
pasa con estos casos que son recurrentes, ¿no? O sea, son gatos que cada tanto hacen una de estas cistitis o inclusive muchas veces se obstruyen también. Entonces en esos gatos hay que usar los ansiolíticos ya en forma permanente, que puede ser tanto la mitriptilina, la clomipramina, la fluoxetina, selegilina, la casozepina, por ejemplo, Aunque el gato esté durmiendo así plácidamente, estos gatos tienen el mismo problema, o sea, que va a repetir sus cistitis. No hay hasta ahora un tratamiento efectivo para evitar la recurrencia, pero bueno, hay una serie de medidas que se pueden hacer, como utilizar alimento húmedo para que tenga más agua, o sea, hacerlo tomar más agua también, mejoras ambientales, o sea, hacer un ambiente enriquecido para gatos, usar las feromonas F3 y F4, como la que ya estuvimos comentando, usar los ansiolíticos y usar algún alimento en el futuro, o sea, no en lo inmediato del cuadro, pero sí en forma continua, luego, alimentos que tengan ansiolíticos, como por ejemplo este alimento que se llama Calm, que tiene alfa-casozepina y tiene triptofano. O sea, estos serían los alimentos indicados para los gatos que tienen o que presentan cuadros recurrentes de cistitis. Bien, y llegamos a las obstrucciones. Las obstrucciones pueden ser intraluminales o murales o extramurales. Las más comunes, obviamente, son las intraluminales, o sea, las que ocurren dentro de la luz, y dentro de esas, el tapón uretral es un 80% de los casos. Luego tenemos un 10% que pueden ser urolitos muy chiquitos que obstruyen, y pueden ser coágulos, descamaciones, bueno, inclusive algunos funcionales por espasmo, ¿no? Los murales o extramurales, bueno, son, digamos, factores que apretan la uretra desde afuera o desde la pared. O sea, lesiones de próstata pueden ser, no son muy comunes en el gato porque casi todos están castrados, así que son muchísimo más raras. ¿Cómo se produce la obstrucción? Bueno, acá hay una teoría que todavía sigue vigente, y es que dice que, bueno, si la inflamación de la vejiga se produce por todo ese cuadro que dijimos psicosomático, hay factores de la inflamación, y eso produce hematuria, disuria, etcétera, pero el gato orina. Si por otro lado aumentan los factores de riesgo, que serían los cristales, con la cristaluria, esos se juntarían con los factores inflamatorios y formarían ese tapón uretral que produciría la obstrucción. Bueno, al principio también se pensaba que estos factores de riesgo eran producidos por los alimentos. Entonces fue la gran casa de brujas de los alimentos, ¿no? Que ese produce cistitis, el otro produce cistitis. O sea, tuvimos años marcando un alimento u otro alimento que eran los responsables. Pero después se vio que también todos estos factores inflamatorios podían hacer que cristalizaran los cristales normales que están en la orina del gato, porque los gatos tienen cristales en forma normal, no es que solo tienen los gatos que se enferman, o sea, todos los gatos tienen cristales en la orina. Y entonces eso podía ser producido por los mismos factores inflamatorios, o sea que ya no necesitaríamos tener un alimento más o menos malo, digamos, para que se produzcan. Y la prueba está de que muchos gatos que repiten, inclusive repiten los cuadros de cistitis y de obstrucción, comiendo el urinari. Así que si un gato está comiendo urinari y se sigue obstruyendo, el problema no es el alimento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Además, yo por lo que
en el lugar que yo estoy, trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar, digamos, de clase media buena, y todos los gatos comen alimentos super premium. Y a pesar de eso, cada tanto tengo gatos con cistitis. O sea, no es la causa ni ni a favor ni en contra del alimento. Bien, ¿cómo vamos a hacer la desobstrucción? Hay millones de técnicas para desobstruir. Pero bueno, vamos a tratar de... Yo inventé un procedimiento que me parece que es el más efectivo y el que menos lesiona a los gatos en la uretra fundamentalmente. Bueno, la idea es que este procedimiento que llamé PIS, PIS, tiene 3 fases. Sería primero masaje del pene, segundo irrigación retrógrada y tercero el sondaje por último. Que la idea es tratar de evitar lo más posible el sondaje. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, por supuesto el gato hay que anestesiarlo con cualquier anestésico que ustedes manejen fácilmente. Yo normalmente uso acepromacina y ketamina, pero bueno, se pueden usar cualquiera de las fórmulas que hay, de todo, cualquier tipo de anestésico. La idea es que al principio, o sea, si nosotros palpamos el pene, ya ahí vamos a estar tocando la obstrucción. Seguramente vamos a sentir que en algún lugar de ese recorrido del pene hay algo que nos está indicando que hay algo ahí adentro, ¿no es cierto? Bueno, la idea es hacer un masaje de esa sustancia, que generalmente, como les dije, es una sustancia pastosa. Siempre se comentó o se dijo que es como una pasta dentrífica, y entonces la idea es ir apretándolo y ir disgregándolo con una mano y con la otra mano hacer una presión suave sobre la vejiga. De esa forma, muchas veces vamos a lograr ir eliminando esa obstrucción. Bueno, acá les mando otro video que me mandó una colega que me dice, bueno, con lo que usted nos comentó, acá le muestro cómo sacamos nosotros también uno de estos tapones uretrales. Fíjense cómo ahí está saliendo ese choricito que es el tapón uretral. Bueno, si no funciona esto, tenemos el segundo paso, que es la irrigación retrógrada. La irrigación retrógrada se ha hecho hace muchísimos años, está en ese famoso librito de las clínicas de Norteamérica, que es del año 96, así que ya tiene un montón de años. Y ellos, los norteamericanos, habían inventado estas agujas que le llaman Minnesota, que tienen una oliva en la punta, que son atraumáticas, digamos, o con la punta a Roma. Bueno, como a nosotros no nos llegan estas cosas y nos costaba mucho conseguirlas, yo inventé las agujas Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aguja que le limamos la punta, bien limada, para hacerla una aguja atraumática. Se podrían usar, muchos me dicen, no, pero se puede usar una cánula. Bueno, sí, se pueden usar otras cosas. Lo que pasa es que, digamos que es mejor algo que sea lo más rígido posible para poder enhebrar la uretra del pene. O sea, esto tiene que entrar un par de milímetros dentro de la uretra del pene. Entonces tiene que ser algo más o menos rígido, por eso que con una aguja metálica anda muy bien. Por supuesto, las tenemos que limar bien. Son agujas, como ven, de cono rosa, que son las de 50-12, pero bueno, pueden ser
alguna otra, no importa, prácticamente eso. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es introducir un par de milímetros nada más, la aguja dentro de la uretra, y por supuesto hay que lubricarla en lo posible. La idea es pueden usar silocaína en gel, por ejemplo, o también se pueden usar los lubricantes acuosos que hay, se compran en la farmacia. Bueno, y lo que se va a usar como líquido para inyectar es solución fisiológica, solo solución fisiológica. No usen ninguna otra cosa rara porque todo lo demás que puedan usar va a ser perjudicial. Entonces, hacemos la introducción en el pene de un par de milímetros nada más y comenzamos a inyectar la solución fisiológica. La idea es que esa solución fisiológica vaya como desarmando ese tapón. Bueno, acá tenemos un dibujito con lo mismo, metemos solución fisiológica y muchas veces vamos a sentir que parte va a salir hacia afuera y en algún momento hasta podemos sentir que el tapón lo va para atrás y se va para la vejiga. Bueno, eso es lo que en general con la irrigación, yo particularmente en mi experiencia he sacado el 95% de los gatos, lo he desobstruido. Bueno, y después por último nos queda el sondaje uretral, que es un procedimiento que hay que hacerlo con mucho cuidado, bajo anestesia también. Bueno, poner el gato y el pene paralelo a la columna. Y bueno, la idea sería también ir abriendo camino echando solución fisiológica. Eso es mucho menos traumático. Muchas veces también veo que dejan la sonda muchos días, no es bueno, porque cada minuto que esté la sonda adentro del gato va empeorando la situación de irritación y todo lo demás, así que normalmente la indicación es no pasarse de dos días, 2 días y medio, pero no más que eso. Bien, fíjense, yo les pido por favor tengan mucho cuidado cuando sondeen un gato. Este es un gato que vimos hace poco también. Como les dije, hubo muchos gatos con cistitis intersticial durante la cuarentena. Y fíjense este gato cómo le lesionaron la punta del pene, porque orina con un chorro a 90 grados de la dirección del pene. Es increíble, ¿no? Y por supuesto tiene que orinar con mucha dificultad. Se cicatrizó mal todo lo que es la zona terminal del pene, y bueno, y este gato está ahí a un punto de ser operado. La propietaria, bueno, yo le dije, bueno, vea si aguanta así, pero también esto es un tema que el gato orina con esta situación, orina por toda la casa, o sea que no solo es que él tiene una dificultad, sino que además él está provocando un trastorno a la familia con la que vive, ¿no? Bien. La cistocentesis es una opción paliativa desde mi punto de vista. Solo la haríamos en el caso de no poder desobstruir. Tiene ventajas y desventajas, por supuesto, y la descompresión de la vejiga es lo principal. Hay que hacerla con una técnica bien que esté a mitad de la vejiga, la punción. Y bueno, y la desventaja es que si no se desobstruye, se vuelve a llenar y volvemos a tener la necesidad de hacerla otra vez. O sea que, bueno, es algo para hacerlo provisoriamente, nada más. Bien, ¿qué pasa después de una obstrucción? Porque esto también es muy importante. Después de una obstrucción va a haber poliuria,
va a haber atonía de la vejiga, puede haber una reobstrucción y ahí vamos a tener que hacer el cambio de la dieta, etc. La poliuria es normal y normalmente nosotros la manejamos con fluidos por vía subcutánea, perdón. Entonces, generalmente lo que hacemos es darle suero por vía subcutánea. En este caso estaría indicada la solución fisiológica, pero es uno de los muy pocos casos que usamos solución fisiológica. Si no, en el gato siempre lo ideal es usar el Ringer con lactato. Salvo en esta situación, en alguna otra más, pero no es conveniente usar la solución fisiológica. Bien, entonces normalmente lo que hacemos, de paso con eso aumentamos la diuresis, o sea que le damos lo que queríamos al principio, por lo menos 4, 5, 6 días de suero subcutáneo. No hace falta internarlo al gato, esa es otra de las cosas que no hay que hacer en medicina felina, tratar de internar lo menos posible a los gatos, solamente se hace la aplicación e inclusive se puede hacer en la casa misma del paciente o se hace en el consultorio, son 10, 15 minutos, baja el suero y se van. Lo otro que pasa en estos gatos es que tienen una atonía de vejiga. La atonía de vejiga se produce por la dificultad al desarmarse, por haberse extendido tanto la vejiga, es como que se desarman las vías musculares, las células musculares, y la vejiga queda paralizada, queda paralítica. Esto es algo que es reversible, entonces el gato en 4, 5, 6 días va a volver a la normalidad. Depende mucho del tiempo que estuvo obstruido. Cuanto más tiempo estuvo obstruido, más tarda en volver a la normalidad. Si se obstruyó en forma, digamos, si se desobstruyó rápidamente, a veces ni siquiera pasan por esta fase de la atonía. Eventualmente se pueden usar algunos colinérgicos como neostimina, betanecol, pero en realidad no hacen falta porque estos gatos se recuperan bien, van a orinar por goteo durante unos días, con lo cual eso hay que estar muy atento y fijarse si la situación es que el gato se volvió a obstruir o lo que pasó es que tiene una vejiga paralítica, ¿no? Y eso se observa muy fácilmente porque uno presiona la vejiga, si sale orina es que no se volvió a obstruir. Solo lo que pasó es que tiene una vejiga paralítica. Bueno, las reobstrucciones son posibles también, pero fíjense que en general el 95% ocurren en la primera semana y con una media de 2,2 días. O sea que tenemos que pasar las 48 horas siguientes y estar atentos en ese momento, en esos días, horas, para ver si se vuelve a obstruir o no. Las orinas hemorrágicas, que son muy hemorrágicas, tienen más posibilidad de obstrucción. Y bueno, el manejo, ¿cuál va a ser? La fluidoterapia, aumentar la cantidad de bebederos, dar antiespasmódicos, analgésicos, dipirona, bueno, toda esa posibilidad de ayudar por ese lado. Bueno, algunas pocas palabras sobre la uretrostomía. La uretrostomía no es lo ideal, solo la vamos a hacer como una última opción. Hay otros procedimientos, como por ejemplo poner una sonda prepúbica, o sea, hacer que salga hacia la piel antes del pubis para desagotar la vejiga si no pudimos hacer la desobstrucción, y darle tiempo a la uretra, darle unos días, una semana por ejemplo, que se normalice, que desinflame y que se pueda lograr una desobstrucción de la vía normal. Hay situaciones donde no se debe hacer la uretrostomía. Por ejemplo, si el gato tiene una parálisis vesical, por supuesto, no se tiene que hacer una uretrostomía. Si tiene un problema de
de espasmo uretral tampoco. Y si la obstrucción está en la uretra pelviana, o sea, entre el cuello de la vejiga y las glándulas bulbouretrales, obviamente, como hasta ahí no llega los efectos de la cirugía, tampoco tiene lógica hacer una cirugía en estos casos. Bien, ¿cuáles son los manejos de enriquecimiento ambientales para estos gatos? Bueno, hacer enriquecimientos, poner lugares de altura donde el gato pueda ir, comprarle, por ejemplo, juegos o comederos interactivos, gimnasio para gatos. Miren qué fácil que es y barato, poner varios rollos de papel higiénico en la casa para que se entretengan, lugares para que se puedan esconder. Los gatos necesitan esconderse cuando están estresados, y lugares obviamente tranquilos para donde puedan tener su bandeja sanitaria y donde puedan tener acceso las 24 horas del día, ¿no? Bien, el conflicto con otros gatos también, en general, esta es otra que a todos dicen lo mismo, ¿no? Cuando le preguntamos, ¿vive solo o vive con otro gato? No, vive con 2 o 3 gatos más. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Todo dice, muy bien, los gatos se quieren, se aman, duermen juntos, bueno, todo maravilloso. Pero, y nunca hay ninguna cuestión, alguna pelea. Bueno, sí, hay uno que es el que le pega a todos, y que esto y que el otro, bueno, siempre hay alguno que es el malvado, ¿no es cierto? Y bueno, esos gatos siempre, generalmente el que es más castigado es el que va a tener la mayor cantidad de problemas. Por eso, ahí también es necesario tener, bueno, todo lo que sea de manejo ambiental y usar las feromonas, que en este caso serían las F4. Este producto, el Serenex, tiene las dos, la F3 y la F4, o sea que sirve para los dos casos, ¿no? Bien, entonces, muchos mitos como el sobrepeso, los cristales, la castración. Bueno, la castración dijimos, no lo dije, pero lo estaba escrito, que no tiene ninguna importancia en el tema de que si el gato se obstruye o no se obstruye. Bueno, los alimentos tampoco, las infecciones tampoco son, digamos, prevalentes. Así que bueno, todo esto, olvídense, no, nada de esto tiene importancia. Bueno, y en general, ¿qué vamos a hacer con estos gatos? Agua, analgésico, ambiente y ansiolítico. Y si hay obstrucción, bueno, hacer la desobstrucción y después manejar la etapa post-obstrucción. Bien, el manejo de la obstrucción, como les dije, para mí siempre tratemos de desobstruir sin destruir la uretra, que la uretra es como la madre, hay una sola, así que hay que cuidarla, porque una vez que se pierde o que se lesiona, es un órgano muy delicado y vamos a tener problemas posteriores. Y bueno, como todos saben, estamos en una campaña internacional de ni una uretra menos de gato. Bien, y hasta aquí llegamos. Espero que, bueno, hayan tenido, hayan recibido algunos conceptos nuevos. Ojo que esto siempre va cambiando. Dentro de quizás un par de años vamos a decir otra cosa, probablemente, pero no, vamos ya bastante, hace años que venimos más o menos con la misma, los mismos planteos. Así que, bueno, no sé, si hay preguntas, las vamos a ir tratando de contestar. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy valiosa la disertación, la verdad. Además, un éxito. Queremos decirle que todo el tiempo estuvo entre 98 y 100 personas conectadas. Muy bien, qué bueno, me alegro mucho.
Bueno, acá tengo unas preguntas, no sé si las voy... Doctor, ¿quiere que le Ustedes... vaya leyendo las preguntas que yo Bueno, las cómo no. ordené? Sí. Bueno, la pregunta de la doctora Bernal es, ¿qué opina de usar alimento SO en una obstrucción, además de modificar el ambiente? Bueno, ya lo dije, en el momento de la obstrucción, en esos días se puede ir usando, y también en los cuadros, aunque no haya obstrucción, aunque si estamos con una cistitis, podemos usarlo, pero siempre la idea es usarlo no más de 2 meses, digamos. Si no hay recidiva en ese tiempo, entonces ya yo pasaría a un alimento más que tenga un antiestrés. ¿eh? En el momento agudo sí, pero después en poco tiempo ya cambiarlo. Perfecto. Vamos a la pregunta 2. La doctora Vidal pregunta, ¿la orquiectomía antes del año influye en las obstrucciones? No, no, ya está visto que no influye para nada, no tiene nada que ver con las obstrucciones. Perfecto. Después, la tercera pregunta es de la doctora Estrada, pregunta la dosis de la salsa parrilla. Ah, bueno, la salsa parrilla es un producto homeopático. Yo no hago homeopatía, a mí me la prepara un colega que hace homeopatía. Lo que sé es que es un producto que está, bueno, las dosis normales de la homeopatía, que creo que es a las 30, a las 20, a las 30, no, bueno, eso lo saben los homeópatas. Yo lo que sé es que la que prepara este colega es de distintas, ¿cómo es que se dice? Potencialidades distintas, están mezcladas. Pero bueno, eso lo tienen que manejar los que hacen homeopatía. Lo que sí es que tampoco es un producto que se usa como si fuera un tratamiento homeopático, sino que lo estamos usando como una fitoterapia. O sea, estamos usando específicamente para un signo o un punto patológico, no como el concepto de que, digamos, ayuda a todo el paciente por digamos, por su evaluación homeopática. Pero sí, prácticamente es el único que se puede usar para ayudar un poco en la uretra de músculo estriado. Así que bueno, es una posibilidad. Bueno, pasamos a otra pregunta. El doctor Alfonso pregunta, ¿desde qué edad comienzan las feromonas, el uso de feromonas? Bueno, las feromonas se pueden usar a cualquier edad, no hay restricciones para eso. O sea, normalmente hay muchos cuadros clínicos que requieren usar feromonas. Nosotros ya la podemos usar desde que el gato ingresa a su casa, por ejemplo. Bueno, uno de los manejos típicos sería usarla cuando hay un cambio de territorio, o sea, ponerlas en el territorio nuevo, ¿no? Ya sea que el gato se mude o que venga de un lugar que estaba con su madre y ingrese ya como una nueva mascota en un hogar nuevo. O sea que ya desde los 2, 3 meses, o sea, mientras esté con la madre no hace falta, pero una vez que pasó de esa etapa, sí se pueden usar en cualquier momento, desde cualquier edad que tenga el gato. Perfecto, Doc. ¿Y qué opina del Artrosan? Era otra de las Bueno, el preguntas. Artrosan es un producto que tiene el Pentosan que se puede usar, ya lo dije que no hay evidencia científica, pero que digamos que en principio ha demostrado una buena evolución con ese medicamento. Lo que pasa es que, claro, tampoco se usa solo. Entonces nosotros usamos ya de entrada a estos gatos, le damos el Serenia, que es el Maropitán, le podemos dar el Artrosan, le damos el suero, le damos por ahí otras
otro analgésico, o sea que es difícil evaluar específicamente uno de estos productos. Pero bueno, está indicado, aparte está aprobado por SENASA para ese fin, así que en principio se puede usar. Y bueno, quizás hacen falta un poco más de estudios para ver si realmente cuánto es la efectividad. Pero se puede usar tranquilamente, sí. Doctor, otra de las preguntas que nos hacen acá en el chat es ¿qué alimento seco recomiendo usar después de un tratamiento de SID? Bueno, ya lo dije. Entonces, en un primer momento usamos algunos de tipo urinario. Pero no lo usamos más de 2 o 3 meses si no hay recidiva. Y entonces a partir de ahí pasaríamos a un alimento antiestrés o eventualmente un alimento común. Todos los alimentos de gato ya son acidificantes, así que lo que pasa es que no son en el grado extremo que es el urinario. Yo usaría, si puede usar un alimento antiestrés, que hay de varias marcas, lo usaría. Y si no, usaría un alimento normal y agregaría, bueno, la feromona, probablemente, depende cómo esté el gato, le podríamos llegar a dar ansiolíticos también. Bueno, Doc, la verdad que fue un honor para nosotras tenerlo acá hoy y para todo el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos. Como le dijo acá la doctora Bettina, siempre estuvo entre 98 y 100 asistentes, que era el límite máximo que nos permitía este Zoom. Ah, Así que bueno, estamos muy contentos. me alegro mucho y bueno, Éxito me da mucho gusto. rotundo. Me da mucho gusto que, bueno, que haya habido gente, esperemos que además hayan salido contentos. Bueno, supongo que algunas cositas nuevas siempre se aprenden y que, bueno, cualquier cosa, cualquier duda o consulta, no hay ningún problema, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los asistentes a la charla. Que tengan buenas noches. Ok, buenas noches para todos. Chao. Gracias, doctor. Gracias a todos.